Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Cárdenas Máximo, estamos en un nuevo video para el canal, esta vez hablando del equipo Vélez Sarsfield, pero del año 1994. Equipo dirigido por Carlos Bianchi, después entrenador de Boca y leyenda del Club Ceneice, pero comenzó de acá, en el cual Vélez en ese año había ganado la Liga Argentina, Copa Libertadores y Copa Intercontinental. En la Copa Libertadores, que es una de las campañas más importantes, aparte de las otras, acá vamos a ver cómo fue su camino a la final, la fase de grupo, porque después también vamos a ver un poco de video, también para comentarles que, bueno, sus figuras fueron el Turco Hassan, Turo Flores, los delanteros impresionantes, bueno, su capitán Nicolás Trota, pero también después su otro capitán que también era figura y ídolo del club, José Luis Chilaver, arquerazo tremendo, también arquero goleador, como otros como Rogelio Ceni. Después, bueno, para recordar, miren, yo le voy a tirar esta info, que Chilaver estuvo en dos mundiales que era paraguayo, que fue en el 98 y 2002. En el 98 Paraguay llegó hasta los octavos de final y jugó con el local que era Francia y tuvieron que llegar hasta gol de oro, que ganó Francia 1-0. Miren lo que le costó. Le costó meter un gol a Chilaver. O sea, miren lo que era. Bueno, ahora vamos a ver cómo fue el camino de Vélez. No puedo encontrar de Vélez solo porque lo busqué y no encontraba. Entonces ahora vamos a ver cómo fue de Vélez el camino. Primero jugó con Boca Junior, empató 1-1. Después, acá tenemos, le ganó. No, empató otra vez 1-1 con Cruzeiro. Me adelanté. Después le ganó 1-0 a Vélez. Después le ganó 2-1 a Boca. Después 2-0 y perdió 4-1 con Palmeiras. O sea, no tuvo una buena campaña. No, en la fase de grupo no estuvo bien. Eh, Así que bueno, vamos a ver, que había encontrado un video y me gustaría que veamos juntos de cómo fue el camino de Vélez hacia el título internacional. Y después la Copa Intercontinental. Otra cosa para recordar de este Vélez, que se jugó con un 4-2-2. Era un equipo unido, una familia. Ganó Vélez. Que se repite. Hay que creer. Si uno cree, lo logra. Qué linda frase esa que dice el señor Carlos Bianchi, que dice hay que creer, que si uno lo cree, lo va a poder lograr. Y después también lo que dijo Chilaver, de que era un grupo unido, que es lo importante para poder conseguir cosas con un equipo en el fútbol. Al ser un deporte en equipo, merece eso, ¿no? Como pasó con la selección argentina, que la selección tenía un grupo unido, fuerte, y así pudo conseguir muchas cosas. Hoy vamos a recordar al Vélez de Carlos Bianchi, ese Vélez que logró ganar la Copa Libertadores aplastando al Sao Paulo, que ganó el torneo clausura con autoridad y que ganó la Copa Intercontinental ante nada más y nada menos que al Milan de Fabio Capello, dándoles una paliza táctica. Prepárate muy bien, quédate hasta el final porque si sos hincha de Vélez se viene un video muy épico, y si sos amante del buen fútbol vas a presenciar una de las campañas más gloriosas del fútbol sudamericano. ¡La pelota, San Pablo! Copa Libertadores de 1994, el camino hacia la gloria. En la apertura del grupo, Vélez recibía a Boca en su casa en el Amalfitani. Boca arrancaría ganando el partido tras un cabezazo del Colorado McAllister, pero en el segundo... Bueno, para decirle, este hombre de Colorado McAllister que marca el gol para Boca es el padre, para el que no sepa, de Alexis McAllister, jugador de la selección argentina, ¿no? Ya lo conocen de seguro, no es necesario que le diga quién es. Bueno, los dos hijos, Kevin, no me acuerdo cómo se llama el nombre, el otro, los dos jugaron en Boca. Pero bueno, mucho se lo recuerda más a Alexis porque es el campeón del mundo actual, ¿no?
Tiempo, los de Bianchi lograrían empatar el partido con un golazo del Turu Flores ante un resbalón de Montoya. Vélez igualó 1-1 frente a Boca en su casa. Se veían pocas certezas, pero en ese punto, ante un grande, ya marcaba que Vélez no iba a ser un visitante pasivo en la Copa. En el partido número 2, Vélez se enfrentaba al Cruzeiro de visitante en Belo Horizonte. A los segundos de que empiece el partido, un jovencito llamado Ronaldo Nazario pondría el primero. Y sin pensarlo, ese jugador que está hablando el relator nunca supo lo que haría después. No, nada más, eso solo voy a decir. De Cruzeiro tras un gran cabezazo. Sí, el Ronaldo Nazario que todos conocemos. El Cruzeiro golpeaba primero, pero a los 43, tras un error de la defensa del conjunto brasileño, el turco Asad, con una definición exquisita, marcaría el empate 1-1 para Vélez. Terminó el partido. Bueno, como había dicho, sus figuras, que eran los delanteros, el Turo Flores y el Turco Asad, fueron las figuras de ese momento. Ahora veremos por qué. Un empate de visitante valioso, Vélez demostraba carácter incluso fuera de su casa. Ya en el tercer partido, el Fortín se vería las caras con el Palmeiras, que venía de golear 6-1 a Boca. El goleador, el turco Asad, tras un gran centro, pondría el primero y único para Vélez y así derrotaron al Verdão. Un triunfo clave en casa, vencieron al Palmeiras con trabajo y solidez. Ya en el cuarto partido, los de Bianchi tenían que enfrentar a Boca en la Bombonera, un rival muy difícil, pero Vélez no se dejó intimidar. Tras un gran pelotazo de Chilavert, el turco Asad con una gran definición pondría el 1-0 para que el Fortín se adelante en el marcador. Pero a los 28, tras un tiro libre, Julio César Saldaña pondría el empate para Boca con un lindo remate, 1-1. El Fortín no se quedaría atrás y tras un lindo pase, Basualdo llega solo al área y con un golazo metió el 2-1 para que Vélez le gane a Boca en su propia casa y clasificar a cuartos. Triunfazo para los de Bianchi. En un golpe simbólico, Vélez vence a Boca en su casa, 2-1. En el partido número 5 ya... Muchos hablan, viste, de Vélez, que no tiene hinchada, que no existe, nada. Pero para mí, Vélez, bueno, en ese momento y después el Vélez que vendría del 2009, fueron los mejores, indiscutiblemente. Pero para mí, siempre digo, si habría 6 grandes, la pelea sería entre Estudiantes o Vélez. Pero para mí quedaría Vélez, no más. Porque siento que tiene más... es mejor que Estudiantes. Igual es una pelea. Si se tendría que hacer un partido entre Vélez y Estudiantes para definir quién es el sexto grande, sería épico ese partido. En su casa, Vélez tenía que enfrentarse una vez más al Cruzeiro, pero esta vez en Liniers. A los 13 habría penal para los de Bianchi. Va Roberto Trota y marcaría el primero para los de Bianchi. A los 29, el turco Asad pica solo y define con mucha autoridad ante el arquero Didá, que nada pudo hacer. Sí, Didá, que sería el arquero campeón del mundo también, un arquerazo que después jugó en el Milan. Bueno, está Trota, que sería el capitán. El campeón del mundo. Gol de Vélez. El partido terminaría en 2-0. Una vez el Fortín demostraba que estaba fuerte. Un triunfo contundente que reafirmó su camino. En la última fecha del grupo, el conjunto de Carlos Bianchi viajaría a Sao Paulo para enfrentar al Palmeiras. Lamentablemente caerían en goleada. Pompey marcó este golazo para descontar. Vélez sufrió una derrota 4-1 como visitante. Un tropiezo, pero que no le impidió mantener la cima. Los de Bianchi cerraban la fase con autoridad. El equipo estaba listo para ir por todo. Lo que venía a continuación sería una verdadera batalla. Todo como les mostré en el resumen ese que hubo de la Copa Libertadores, así fue el resumen de Vélez. O sea, no la tuvo fácil. Y tampoco, o sea, tuvo 8 puntos, en el cual esos 8 puntos estuvo complicado. Tuvo en la última fecha una derrota muy fuerte. Ahora veremos que también estuvo complicado el camino a la final. Así que veremos qué onda, qué habrá pasado. Octavos de final. Vélez contra Defensor Sporting. El Fortín, tras salir primero en el grupo, debía afrontar los octavos de final ante Defensor Sporting de Uruguay. El cruce prometía intensidad,
Defensor, como rival incómodo de Montevideo con su público y condiciones propias, no podía tomarse a la ligera. En Montevideo, Vélez golpeó primero con un remate certero de Alman 2, pero Defensor no se quedó atrás. Sousa igualó el partido y dejaron todo abierto para la vuelta. Fue un 1-1 incómodo para los de Bianchi, pero más que correcto como visitante. Ya en la ida, el 0-0 en los 90 minutos llevó la definición a los penales, y ahí apareció el temple. Chilavert ataja el primer penal, va Roberto Trota y convierte 1-0. Pilelli empata 1-1. Va Chilavert, capitán, pone el 2-1. Va Dos Santos y Chilavert ataja una vez más. Alman 2 anota el 3-1. De Lima pone el 3-2. El gallego González va y lo erra. Va Sarabia y empata 3-3. Va el Turu Flores y convierte 4-3. Vélez clasifica a cuartos de... Bueno, Chilavert también fue el capitán, pero en un principio fue este hombre Trota y después fue Chilavert. Y también, como ve que le decía, Chilavert, arquero goleador, uno de los tantos que últimamente no hay, arquero goleador, tremendo. Y también cómo estuvo ahí en esa, cómo atajado, ¿no? Ahora veremos cómo sigue. Bien, primer partido difícil para Vélez. Final en los penales, una serie durísima, de esas que separan a los equipos buenos de los equipos campeones. Cuartos de final, Vélez contra el Minerven de Venezuela. El Fortín llegaba con decisión a los cuartos. El rival era Minerven de Venezuela, un equipo sin renombre pero fuerte en su terreno. Los de Bianchi se mostraron cautos, cerraron líneas, controlaron el ritmo y nos regalaron espacios. El empate 0-0 fue negocio. El Fortín regresaba a Buenos Aires con todo por definir. Ya en la revancha, Vélez salió decidido desde el primer minuto. Presionó alto, generó situaciones claras, pero el arquero venezolano se convirtió en figura durante el primer tiempo, hasta que, a los 40 minutos, el Turu Flores rompió el 0 con un derechazo cruzado. Golazo, 1-0. En el segundo tiempo, penal para Vélez. Roberto Trota va a ejecutar el penal, el arquero lo ataja, pero en el rebote Assad pone el segundo para el Fortín. 2-0, final. Vélez clasificaba a las semifinales con autoridad, mostrando una madurez que pocos equipos sudamericanos tenían en ese momento. Lo que se venía era una verdadera prueba de fuego. Semifinales. Bueno, antes de ver lo último del camino hacia la final, vieron, como le había dicho, la figura, los delanteros. Como debe ser, que siempre los que tienen marcado gol son delanteros, no cualquiera. Pero bueno, no siempre la vida es como uno dice, ¿no? O como uno quiere. En el fútbol, para ganar, que cualquiera tiene que marcar un gol, ya sea el arquero, el delantero, la hinchada también si quiere. Nah, mentira. Pero bueno, eso, como los delanteros eran tremendos, eran buenísimos. Épico eso. Y vieron cuarto de final, otra vez otro partido difícil, con un equipo que, como dijo, era reconocido en su país, pero de manera internacional no. Así que bueno, veremos cómo sigue. Vélez contra el Junior de Colombia. El 10 de agosto. Bueno, acá toca un equipo que también es, o sea, es un poquito más fuerte que el de Venezuela, porque este sí es un poco reconocido. Acá salió un jugador como Luis Díaz, el jugador colombiano, que jugadorazo. De 1994, en el calor del Caribe colombiano, Junior salió con todo. Valenciano pondría el primero con un golazo inatajable a los 2 minutos. Qué bien le pegaba a Valenciano, Pero Vélez nunca dejó de pelear. Achicaba espacios, empujaba líneas, buscaba ese gol que igualara la serie. Tuvo varias oportunidades hasta que el Turu Flores pondría el primero para Vélez, que lograba igualar la serie. Pero tras una muy buena combinación del Junior, Valenciano con su gran remate venció a Chilavert y lo fusiló. Gol del Junior, 2-1. Los colombianos lograron ese 2-1 que estremeció el corazón de Vélez. Terminó el partido, ganó el Junior Barranquilla y todo se definiría en la vuelta en el Amalfitani. Ya en la revancha fue drama puro. En Buenos Aires, con el estadio explotando, Vélez arrancó haciendo sentir su peso, su autoridad.
A los 4 minutos, tras un gran centro al área de Pompey, Bacedas con un gran cabezazo marcaría el primero para los de Bianchi. Gol de Vélez. El Fortín seguiría atacando y tras otro gran centro, como no, el Turu Flores aparecería y pondría el 2-0 a los 12 minutos. Vélez estaba eliminando a Junior, pero a los 18 minutos habría tiro libre para el Junior. Va Valenciano y con un golazo de otro planeta pondría el descuento para los colombianos. 2-1. En el segundo tiempo, Vélez llegó varias veces al área colombiana, pero desperdició todas y cada una de sus oportunidades. Finalmente, el partido terminó y nos íbamos a los penales. Bueno, como había dicho, como dijo ahí el relator otra vez, tenía un jugadorazo que le pegaba muy bien y cómo terminaron ambos, ¿no? El primer partido Junior 2-1 y después por el global habían empatado y terminaron yendo a penales. Pero miren cómo fue, creo que el partido más difícil del conjunto de Vélez, ¿no? Acá vamos a ver el Fortín cómo le fue en la tanda de penales. El primer penal lo haría Roberto Trota. Gol 1-0. Va Iván Valenciano. Golazo 1-1. Va José Luis Chilabert. Gol 2-1. Va Alexis Mendoza. Gol 2-2. Va Flavio Gabriel Sandoná y puso el 3-2. Va el pibe Valderrama. Gol 3-3. Va Roberto Pompey. Gol 4-3. Va Oswaldo Mackenzie. Gol 4-4. Va el Turu Flores y el arquero lo ataja. Seguimos 4-4. Va Héctor Méndez y también lo ataja Chilabert. Va José Basualdo. Gol 5-4. Y el último, Ronald Valderrama. Va y José Luis Chilabert lo para. Bueno, hasta el momento lo que vimos fue primer partido, tanda de penales, pasa Vélez en la vuelta, después otro gana, ambos 90 minutos. Y después el último, otra vez por penal. O sea, estuvo difícil la cosa de cómo llega. Pero ojo, vamos a ver cómo, antes de ver la final, de cómo le fue a San Paulo, que lo había encontrado. Miren, tengo un lío tremendo. Vamos a ver acá, San Paulo Copa Libertadores, si podemos encontrarlo. El camino de San Paulo hacia hacia la final de la Copa Conmebol Libertadores. Todavía no era Conmebol Libertadores, pero vamos a ver cómo le fue el camino hacia la final. Bueno, San Pablo fue así. Los octavos, 0-0 en la ida y en la vuelta le gana 2-1. Difícil. A Palmeiras. En los cuartos, 1-1 en Chile. Y después en la vuelta, dificilísimo, partido peleado, tremendo. Un 4-3. Miren lo que fue. Y después en las semifinales, 2-1 le gana San Paulo en Brasil. Y después 1-0. Pero global, a serie de vuelta, termina 2-2 y termina de penales que gana San Paulo. Miren, los dos no lo tuvieron fácil el camino hacia la final. Dificilísimo. Pero bueno, tuvieron los triunfos de San Paulo fueron 3, 2 empates y una derrota. Ahora, si podemos encontrar el de Vélez, ¿cuándo fueron? Bueno, como habíamos visto, tenemos en la fase de grupo, ¿no? Tenemos 2 empates, 3 victorias y una derrota. Luego, 2 empates en los octavos de final, un empate en cuartos, una victoria y después una derrota y la última por penales que gana, ¿no? Que sería un empate, pero victoria, pero otra vez tanto en penales, no 90 minutos. En total podríamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 si contamos las tandas penales. Pero bueno, en realidad porque el global es victoria porque terminó 2-1, pero terminó empatado, se fue a penal. Pero bueno, seríamos 3, 4, 5 victorias. Después los empates son 1, 2, 3, 4, 5. 5 empates y derrotas fueron 2. Así que ahora veremos el capítulo final de la Conmebol Libertadores de 1924. El campeón que terminó siendo, como venimos del video, el Fortín.
Vélez lo había logrado, estaba en la final de la Copa Libertadores de América, algo histórico. La Amalfitani explotó, Vélez a la final. Esa noche un club de barrio estaba cerca de tocar el cielo y en el banco Carlos Bianchi, con los brazos en alto, sabía que lo imposible estaba empezando a hacerse costumbre. Vélez contra... Bueno, para recordarles, antes las finales de la Conmebol Libertadores, tanto Sudamericana, eran ida y vuelta. Hasta el 2019, que empezó a ser una sede fija, como en la Champions, ¿no? El Sao Paulo de Tele Santana. Aquel 23 de agosto de 1994 era más que una final. Era David contra Goliat. De un lado, el poderoso Sao Paulo, bicampeón de América, símbolo de la perfección brasileña. Del otro, un equipo que venía del barrio de Liniers, un club obrero, sin historia continental, pero con una fe inquebrantable. Era el Vélez de Carlos Bianchi. El Amalfitani ardía, las banderas flameaban, la gente temblaba, el aire olía a historia. Vélez salió con el alma por delante, presionando, corriendo, mordiéndole los tobillos al campeón. Y a los 29 minutos, Omar el Turco Asad cazó una pelota suelta en el área y definió de manera exquisita. Gol de Vélez, el estadio explotó. Ese grito se escuchó hasta el cielo, 1-0. El Fortín había golpeado primero. Los brasileños reaccionaron con toda su jerarquía. Miller, Palhinha, Cafu, todos lanzados al ataque. Pero enfrente... Bueno, Cafu, el capitán de la selección del año 2002 y 2006, que fue también campeona, ¿no? Estaba Chilavert, de las grandes figuras del equipo de Bianchi. Volaba, gritaba, ordenaba. El futuro campeón del mundo con Brasil, indiscutiblemente. Defendió el resultado con su vida. Cuando el árbitro pitó el final, Liniers se abrazó a un sueño. El Fortín estaba a 9 minutos de la gloria eterna. Ir a buscar el segundo, pero sabiendo muy bien que no teníamos que darle la posibilidad a ellos de que pudieran convertir. Entonces estamos un gol arriba. Ellos, para dejarnos afuera, van a tener que hacer dos. Bueno, vamos a ver. Felicitaciones, Carlitos, y a disfrutar del aplauso de la gente. Gracias, chao, adiós. Carlos Bianchi, el técnico de Vélez en esta despedida, Quique. El partido de vuelta se jugó. Bueno, acá vemos que se fue con ventaja Vélez, pero no una ventaja tranquila, una ventaja que tenían que aguantar. Que bueno, vamos a ver ahora el final total. Martes 30 de agosto de 1994 en el estadio Morumbi. Morumbi era una bestia. 90.000 almas brasileñas rugiendo como una tormenta. El Sao Paulo salió decidido a arrasar. Y a los 33 minutos, penal para el local. Palhinha pondría el primero. Gol, 1-0. Silencio en el banco de Vélez. Pero ni así se rindieron. Bacedas, Pompey, El Turu, Trota, Sandoná, todos corrieron hasta sangrar. Chilavert atajó lo imposible. Cada pelota era vida o muerte. El reloj llegó a los 90. El global 1-1. No había mañana. Todo se definiría desde los 12 pasos. El primer penal lo patearía Roberto Trota. Va Roberto y gol. 1-0. Va Palhinha y Chilavert lo atajó. Vélez comenzaba a soñar. Va José Luis Chilavert y puso el segundo. 2-0. Va André Luis y gol. 2-1. Va Flavio Gabriel Sandoná y puso el tercero. Gol. 3-1. Va Miller. Gol. 3-2. Va Héctor Almandós y puso el cuarto. 4-2. Va Euler y gol. 4-3. Si Vélez ahora convertía, se convertía en el campeón. Ahora que antes de cerrar y dar la opinión del Vélez campeón, me gustaría que nos conté lo que fue las tandas de penales. Vamos a ver las tandas de penales que hubo de acá de la Copa Libertadores. Porque hubieron bastante. O sea, contando a lo que fue Vélez y San Pablo, ¿no? Su camino hacia la gran final. Bueno, San Pablo tuvo una. Y Vélez tuvo... ¿cuántas tuvo acá? Una y dos. Y el de la final, 3.
y San Pablo tuvo 2. O sea, hubieron bastante. Vamos para Vélez, ¿no? Porque es el que obtuvo la victoria ahí en la instancia final. Pero bueno, como vimos, fue un equipo que dio pelea, todo lo dijo ahí otra vez el relator. El relator cuando estaba ahí en el partido de vuelta, lo dejaron todo. Pusieron el pie en cada pelota, todo lo que sea necesario. Y así valió la pena el esfuerzo. Vélez, campeón de América. Sí, el club de Liniers, el que muchos ignoraban, acababa de conquistar el continente. Aquella noche, Vélez no solo ganó una copa, ganó el respeto del mundo. Demostró que la grandeza no se mide por la historia, sino por el coraje, que un grupo de hombres con disciplina, fe y un líder silencioso como Carlos Bianchi podía desafiar a los mejores y salir victorioso. Desde ese día, Vélez dejó de ser un club de barrio para convertirse en leyenda eterna, porque en 1994 el fútbol tuvo un nuevo campeón, y ese campeón se llamó Club Atlético Vélez Sarsfield. Bueno, otra cosa que dijo, que voy a decirlo esto que no es solo para el fútbol, sino para en general, de que estuvo callado, en silencio, un entrenador que no habló, no criticó otras cosas, nada, siempre estuvo callado. En la vida siempre hay que estar callado. Si vos estás callado y no hablás antes de decir, no, yo voy a tener esto, no digas eso, no, o sea, no predigas el futuro, porque ese futuro no puede ser como el que quiera vos. Vos tenés que decir, y a mí me gustaría obtener, voy a pelear por eso. No digas que lo vas a obtener porque puede ser que no lo tengas, porque es un sueño que no termina siendo cumplido. ¡Vamos! ¡Campeones! ¡La pelota, San Pablo! ¡Vamos, Vélez! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Vamos, Pocho, vamos! Esto es hermoso, mira, la verdad que recuperamos algo que merecemos guardar un tiempo largo. Final intercontinental de 1994. Vélez contra el Milan. Era el 1 de... Bueno, el Milan, tremendo, un equipazo de Fabio Capello, el entrenador que le ganó junto con su equipo 4-0 en la final de la Champions League al Barcelona. Un Barcelona que hace 2 años atrás había ganado su primera Champions League junto de la mano de Johan Cruyff. O sea, tremendo. Un equipo que hoy en día si no hubiese sido grande gracias a Messi, ¿no? Diciembre de 1994 en Tokio, Japón. El escenario internacional que todo club sueña pisar. De un lado, un Vélez modesto de Liniers que venía de conquistar América. Del otro, el poderoso Milan, campeón de Europa, repleto de figuras, Baresi, Maldini, Savicevic, nombres que pesaban en la historia del fútbol mundial. Vélez llegaba como la sorpresa, como ese equipo que muchos subestimaban, pero con una convicción firme. No estaban allí para ser decorativos, estaban para ganar. Arrancó el partido y el Milan se movió con precisión. Quería imponer su juego europeo. Vélez resistía. Chilavert volaba. La defensa rebotaba balones peligrosos, los mediocampistas corrían, trataban de cortar los circuitos italianos. Pero hasta el descanso, nada más que tensión, nervios, expectativas que pesaban en cada público. Ya en el segundo... Bueno, ya un partido peleado. O sea, Vélez estaba dando un buen papel ahí. No hizo otra cosa. No hizo la cosa mal. Las hizo excelente. Y después terminó con una victoria de 2-0. Que vamos a ver. Tiempo, el partido se rompe. Vélez consigue un penal tras una jugada llena de presión y coraje. Costa Curta comete el error y el árbitro cobra. Roberto Trota lo toma carrera, lo ejecuta. Llegó Trota. ¡Gol! Gol
de penal. Vélez 1, Milan 0. El Estadio Nacional de Tokio explota emocionalmente. Trota corre, los brazos abiertos, la camiseta sudada, el corazón latiendo. Ya a los 12 minutos, Milan busca respuesta, pero Vélez, inspirado, golpea otra vez. Omar, el turco Asad, toma el balón, lo traslada con decisión, ve un espacio, mete un remate cruzado, potente, certero, 2-0. Golazo que silencia a los gigantes. El Milan lo intentaba, mete cambio, apura, quiere reducir el marcador, pero Vélez no se descontrola, mantiene la serenidad, defiende con orden, con hambre. Chilavert juega como muro, la defensa corre, la pasión sudamericana respira sin rendirse. Finalmente, el pitazo final, 2-0 para Vélez Sarsfield. Ganó Vélez en Japón. A los 12 Omar Asad, Vélez. Sí, el Vélez de Carlos Bianchi había conquistado el mundo, había logrado lo imposible. Ese triunfo no fue solo un título, fue la confirmación de que incluso los de barrio pueden mirar al árbol grande y ganarle. Fue la mezcla perfecta de técnica, coraje, humildad y corazón. Omar Asad fue elegido hombre del partido por su golazo y su entrega. En esa alineación había 7 jugadores surgidos de las inferiores: Asad, Flores, Pompey, Bacedas, Gómez, Cardoso, Almandós y un técnico que sabía construir imperios, Carlos Bianchi, y sobre todo también un arquero que imponía respeto, José Luis Chilavert. Cuando el árbitro dio por terminado el partido, Vélez dejó de ser sorpresa y se convirtió en leyenda. Bueno, para cerrar, una conclusión, un equipazo. Uno tuvo un buen camino hacia la final, pero dejó todo, garra, corazón, huevo, y así peleó y le ganó al Gran Sao Paulo, que era bicampeón de América. Luego en la Intercontinental también dejó todo, supo cómo mantener resultados, buscó el gol, jugadores excelentes como los delanteros que tiene Arturo Flores y el turco Asad, que fueron las figuras, como dije, su arquero Chilavert, su capitán Trota, su entrenador que después terminó ganando título en Boca y leyenda en el club Ceneice, tanto en el Fortín. Así que bueno, este fue el video, así analizando, viendo el Vélez en 1994, espero que les haya gustado, y bueno, si Dios quiere nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Les dejo lo último del video. Que nos fuimos con las manos vacías para Tokio y volvemos con esto que deseábamos desde hace 5 o 6 meses, que estábamos pensando, y bueno, que vamos a tener durante 10 meses en nuestra linda vitrina, pero nadie nos podrá sacar de la cabeza que hay que ganarla 3 veces seguidas para conservarla, o 5 separadamente. Se hagan problemas, vamos a intentar. No seremos tal vez los mismos, pero el intento valdrá. Chao.